Le voy a pedir que haga una palabra de oración conmigo en este momento. Dígale: Padre Dios, en esta hora te damos gracias por un día más, Señor, en el cual nos das la vida, y al tener la vida tenemos esperanza. Al tener la vida, Señor, todo lo que respira alaba tu nombre, y te agradecemos porque ciertamente tú nos has enseñado que no somos merecedores de tanta bondad, tanto amor, tanta misericordia, pero tú, siendo un Dios de amor, te ha placido darnos ese amor, esa misericordia, esa gracia, ese sustento, Señor, y como parte de tu iglesia, ser luz y ser sal en esta tierra. Te rogamos que podamos extender esa luz y ese sabor, Señor, como cuando tú viniste al pueblo asentado en tinieblas, puedan ver gran luz, que le resplandezca y que puedan participar de todo lo que tú has diseñado para aquellos que te aman y temen tu nombre, Señor. Y por el Espíritu también, como me indicabas esta mañana, Señor, oramos que sea reprendida toda operación de las tinieblas, que toda maldición, Señor, que es levantada y proclamada sobre tu iglesia alrededor del mundo, Señor, sea quebrantada en el nombre de Jesús y sea devuelta sobre sus cabezas conforme a tu palabra, Señor, que es justo que los que nos atribulan sean atribulados y nosotros tengamos reposo en Cristo Jesús. Que así esta palabra, Señor, venga y haga el efecto para el cual tú la enviaste, y que podamos animarnos, y aquellos que han detenido su crecimiento, Señor, aquellos que se han estancado, puedan ser removidas su conciencia, su espíritu, Señor, y que podamos juntos, como lo es tu voluntad, alcanzar esa estatura de la plenitud de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por favor. Amén y amén. Bueno, pues gracias a Dios, como puede ver ahí, el tema de esta mañana es los parámetros del crecimiento. Los parámetros del crecimiento, porque es algo que, bueno, hemos venido viendo, ¿verdad? Veíamos el día de ayer con los jóvenes de la cuestión de la herencia, que una herencia en lo secular es esperar, o a veces uno no sabe, pero de repente alguien muere y nos busca por ahí el abogado y nos dice, pues tal persona le heredó esto, ¿verdad? Y nos hace entrega de los bienes, de las posesiones. Y cuando lo aplicamos a lo espiritual, quizá pensamos o caminamos pensando que es igual, que Cristo murió por nosotros y ya somos dignos de todo, recibimos todo, no tenemos que hacer nada. En cierto ángulo es cierto, porque todo es por gracia, ¿verdad? Como enseña la palabra. Pero al mismo tiempo, cuando, como el día de ayer estudiamos lo de la herencia, entonces vemos que la herencia en Dios se tiene que trabajar, uno tiene que hacerse apto cuando uno sabe que va a recibir una herencia. Y entonces hace 8 días veíamos igual de los hijos, del espíritu de adopción, cómo es de que nos ponen al mismo nivel. Y entonces tenemos que ver que tenemos que crecer, dice la Biblia, crecer en la gracia, pero a veces no sabemos cómo, o sea, a veces se nos dice el número, ¿verdad? O sea, el lugar donde estás no crece, o tú tienes que ir de tiempo en tiempo y evaluar si has crecido o no, y a veces es duro, ¿no? Porque entramos a un sistema y entonces nuestra medida es el sistema mismo, y no siempre o no necesariamente como lo marca la palabra. Entonces esa es la intención de esta meditación esta mañana, poder ver los parámetros, ¿no? Como vamos a ver más adelante, vamos a entrar ahí en materia, y vamos a ver nuestra cita inicial. Quiero partir de 1 Corintios capítulo 3, versos 5 al 9. Esta es una de las frases más conocidas, usted lo va a ver ahorita. El contexto, para leerlo así en contexto, dice la Escritura: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces es una frase muy conocida, ¿verdad? El que da el crecimiento es Dios. Pero tal como vamos a ver en lo largo del tema, hay cosas que el Señor hace crecer por misericordia, cosas que hace crecer, como igual una parábola conocida, el trigo y la cizaña. El Padre permite que crezcamos o que crezcan juntos para no dañar al trigo, ¿sí? Entonces, aunque es muy general y bien sabido y asentado decir que el crecimiento lo da Dios, tenemos que ver también que Él permite el crecimiento de otras cosas como la maldad. Dice, se multiplicará la maldad.
Esdras 9:10 dice que se han crecido nuestros pecados delante de Dios. Por eso le digo que en relación a qué, ¿cuál es el parámetro? Parámetro es la medida, ¿verdad? Parámetros a un lado de lo que se mide. Por eso si usted quiere saber la distancia de su casa a la iglesia, usted abre su teléfono, su Google Maps, ¿verdad? Generalmente, su GPS y dice, bueno, son 23 kilómetros, 10 kilómetros. Entonces sabe, el parámetro es el kilómetro, ¿verdad? La unidad de medida, y usted tiene una idea, dice, bueno, ese tiempo, esa distancia, en tanto tiempo la puedo recorrer, ¿verdad? Independientemente del tráfico, que es otra variante. En cuestiones de peso, ¿verdad? Ahora me recordaba de la pandemia, cómo salió por ahí un meme, ¿verdad? Que dice, este año ha sido de crecimiento, y ponían ahí, no sé si a usted le salió, ponían un pantalón talla 32 y de repente mi crecimiento ya me fui a la 38, 40, ¿no? Hay un crecimiento, claro, la unidad sería esas pulgadas, ¿verdad? Que van a hacer la talla de la vestidura. Entonces, ¿en base a qué medimos el crecimiento? O cuando usted lleva tiempo en la iglesia y que usted puede decir, bueno, he crecido, no he crecido. ¿Cómo sé que he crecido o cómo sé que no he crecido? Porque uno de los factores en nuestra mente igual podría ser la parte del sentimiento. Quizá usted puede sentir que no ha crecido porque no está predicando detrás de un púlpito, pero sin embargo, así como dice la palabra de aquella viuda Ana, dice que servía a Dios con ayunos y oraciones desde la época que quedó viuda, y le fue revelado, o sea, llegó justo cuando el niño Jesús fue traído, o el bebé Jesús fue traído al templo, y hablaba y profetizaba respecto al bebé, ¿se acuerda? Entonces ella podría decir, bueno, yo no tengo un ministerio reconocido, pero sin embargo había un crecimiento. El anciano Simeón, ¿verdad? Dice, el Espíritu le había revelado que no iba a haber muerte hasta que viera en sus manos la salvación. Y él dice, ahora despides a tu siervo en paz. Entonces había un crecimiento, y pudiera ser que de repente igual uno tuviera número, como le digo, de la maldad, y resulta que sí es un crecimiento, pero no bueno, ¿no? Entonces es importante que veamos esta mañana cuál es ese parámetro, cuál es esa medida del crecimiento que Dios tiene para nosotros. Entonces, para los que apuntan, para los que les gusta tomar notas, vamos a ver 4 puntos generales esta mañana, ¿no? Vamos a ver un crecimiento natural, vamos a ver un concepto, el concepto de crecimiento en la Biblia, las unidades de medida que marca la Escritura, claramente, y por último punto, a lo que vamos a aplicar este crecimiento y cómo es que usted va a saber cuánto ha crecido espiritualmente, va a ser el crecimiento medido por producción, ¿sí? 4 puntos generales: crecimiento natural, el concepto de crecimiento, unidades de medida y crecimiento medido por producción. Entonces usted pone ahí esos 4 puntos principales, y conforme desarrollemos el tema los va a poder ir anotando y poniendo ahí los subpuntos. Amén. Entonces, mire, vamos a ver Marcos 4:28, dice el Señor Jesús, hablando de las semillas, ¿verdad? Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces vea cómo el Señor Jesús aquí está hablando, el contexto es la parábola del sembrador, que el Señor Jesús dijo que era la matriz, era la mamá de todas las parábolas, y si entiendes esta parábola, entiendes todas. Si no entiendes esta, pues te va a costar trabajo entender. Pero entonces algo que asienta aquí el Señor es de que hay un crecimiento natural. Es como en ciertos lugares, como en México, Veracruz, ¿verdad? Dice, ahí no necesitas ni trabajar, lo que tiras a la tierra produce, ¿no? Y usted encuentra de todo, ¿no? Mangos y de fruta tropical, otras regiones como Jalapa es café, y de todo se da en ese estado, ¿verdad? Por eso dicen que solo Veracruz es bello. Saludo a nuestros hermanos de Veracruz. Sí, pero entonces dice la palabra, de suyo lleva fruto la tierra. Eso en cuanto a la naturaleza, ¿va? A las hierbas, a la vegetación. Pero luego mire que también, si lo quiere aplicar a la vida del ser humano, yo le puse aquí algunos versos, algunos versículos, también de un crecimiento natural. En diferentes pasajes de la Biblia, comenzando con el Salmo 139, dice el rey David, yo aquí me imagino, no sé si fue una noche cuando sus ovejitas parieron, que compuso este salmo, yo me imagino que así fue. Pero el punto es de que dice, tú me has examinado, conocido, dice, bien que en lo oculto fui formado, dice, tú formaste mis entrañas. Y llega a este punto, al verso 16, donde dice, mi embrión vieron tus ojos. Entonces pensaba, les hablé ese tema, ¿verdad? Como papás, los que tenemos la bendición de ser padres, quizá no sabemos, ¿verdad? De repente ya nada más la esposa se siente cansada, obviamente se para la menstruación, ¿verdad? Y entonces ya se sospecha, se hace la prueba, pero entonces realmente uno no sabe hasta el momento en que hay ciertas manifestaciones, y con el tiempo, a los meses, a las semanas,
pues ya va creciendo el vientre, ¿verdad? La pancita, pero llega un punto, o sea, como dijo el Señor Jesús también, dice, cuando le llega la hora a la mujer, la naturaleza le va a decir cuándo es el momento. Los doctores o usted misma puede llevar su cuenta como mujer y decir, bueno, más o menos para tal semana, para tal fecha, es que si no me va a salir por cesárea, que ahí sí le ponen la cita y ese día van a hacer. Tiene un estimado, pero no es seguro. Y dice el Señor Jesús, se angustia a la mujer porque le ha llegado la hora. Y hay dolor, ¿verdad? Hay dolores de parto, pero la naturaleza y la escritura dicen, pero después de que ha dado a luz, viene el gozo. Dice, no se acuerda del dolor, no se acuerda. O sea, de momento las que lo han experimentado dicen, ay, tráiganme a ese culpable, ¿no? Pero cuando pasa toda esa angustia, todo ese momento, y abraza a su bebé, entonces dice, todo cambia, se viene alegría, viene gozo, o sea, porque hay una vida nueva en el mundo. Ya la Biblia lo menciona así, ¿verdad? Dado a luz, o sea, algo que estaba ahí, o como dice el Salmo 139, oculto en el vientre, de repente pues sí da las pataditas y todo, pero uno no lo sabe hasta que sale a la luz. Entonces con eso le quiero marcar que hay un crecimiento natural, o sea, de que está la semillita ahí, de que está ese embrión, va a seguir su proceso hasta el día en que se va a ser dado a luz, ¿no? En condiciones generales y normales, va a ser dado a luz y va a seguir esa vida y va a crecer y se va a desarrollar. Mire, el rey Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 11:5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, es un misterio, ¿eh? ¿Cómo crecen los huesos? Como de algo que es microscópico, ¿eh? Los dos células, el óvulo y el espermatozoide, o sea, como de ahí, dice el rey Salomón, cómo tú no sabes cómo se desarrolla el hueso, es la estructura nuestra, ¿no? Lo que nos sostiene es sí huesos, ¿no? Dice, tú no sabes cómo se desarrolla en el vientre de la mujer encinta. Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Bueno, entonces me dice que hay un crecimiento. Entonces está ahí el embrión y se desarrolla, mire. Génesis 21:8, hablando de Isaac, dice, creció el niño y fue destetado. Entonces, ya cuando es dado a luz o cuando somos dados a luz, hay un tiempo, ¿verdad? En el tiempo de lactancia, en el cual vamos a ser amamantados con todo lo que implica. Y cuando la naturaleza, o bueno, Dios es tan sabio que la naturaleza, cuando a uno le crecen ya los dientes, los dientecitos, y que empieza ahí con la comezón y la babita, y todo quiere uno morder, así como los cachorritos, ¿verdad? Que todo quieren morder porque tienen comezón. Entonces ya es el tiempo, la naturaleza nos dice cuándo es el momento de darle ya las papillitas y un alimento sólido, ¿eh? O sea, la misma naturaleza nos va marcando tiempos. Dice, el niño fue destetado, dice que se hizo un banquete. Obviamente esto tiene una enseñanza espiritual por sí misma, que uno lo vamos a tocar ahorita. Pero entonces vea cómo nos está diciendo, o le estoy mostrando con la Biblia, cómo nos va marcando que hay un crecimiento natural. Después de que pase esa etapa, ¿no? Los primeros pasos también, las primeras palabras, toda esa etapa que los que somos padres hemos vivido, llega un punto, Génesis 25:27, hablando de Jacob y Esaú, dice, crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Entonces llega una etapa a través de la niñez donde se van viendo sus talentos, ¿verdad? Donde se van viendo sus habilidades. Pues como que se le dan las artes, se le facilita dibujar, a esta niña le gusta la música, la danza, el baile, el despapalle, ¿no? También, no es cierto. Se va viendo qué es lo que le gusta a los niños, ¿no? Se va viendo sus cualidades, hacia qué van a ir perfilando, y uno como padre pues está al pendiente y tiene las posibilidades, pues va a buscar la manera, ¿verdad?, de poder fortalecer esas áreas. Quizá los que ven una inclinación artística o musical le pueden pagar una escuela de artes, de música, de pintura, qué sé yo, algún curso, y ahora con el internet pues quizás es más fácil, ¿verdad? Paga usted ahí, no me acuerdo el nombre de la página, Doméstica se llama, donde usted encuentra cursos de todo. Hay unos que son gratis, otros que usted paga, pero entonces uno tiene a la mano mucha formación, ¿verdad?, para poder apoyar a esa inclinación que ya nuestros hijos traigan. Pero eso es parte del crecimiento también, que podamos ver, ¿no? A este le gusta la cocina, a él le gustan los animales, va para veterinario, y usted sabe, ¿no?, todas esas cosas. Hay quienes a lo mejor no se les ve, pero con el tiempo va a llegar hacia qué se dedican. Hay otras culturas como las asiáticas, ¿no?, orientales, donde al bebé le ponen varias cosas, y lo que son costumbres de allá que nos han mostrado ahora a través de las series, ¿no?, pero que es parte de la cultura, ¿sí? Entonces, el encontrar las habilidades. Cuando llegamos al Nuevo Testamento de Jesús, Lucas 2:52 dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Vea que marca primero la sabiduría y después la estatura, ¿no? Bueno, obviamente la estatura pues es algo natural, mire, porque
Ahí Marcos 6:27, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús dice, ¿quién de vosotros, por más que se afane, puede añadir a su estatura un codo? O sea, los que somos chapines, no, los que somos chaparritos, o sea, no vamos a dar más. Por más que juguemos básquetbol y hagamos lo que hagamos, no vamos a crecer más. Y entonces dice el Señor, eso pues va a depender de tu genética. Bueno, no lo dice así, pero entendemos, ¿va? Por experiencia, que va a depender de la genética, de otras cosas, pero dice, no tiene que ver con tu afán. La estatura física no tiene que ver con tu afán. No así la sabiduría y la gracia. Esas son cosas, Lucas 2:52, que es así podemos trabajar, ¿verdad? Gracia en Dios y con los hombres. Ahorita en el concepto le voy a explicar un poquito más de lo que aplica aquí. Lucas 2:40 me dice, el niño crecía, hablando de Jesús, crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él, así como una consecuencia. Pero le puse este verso de ahí mismo de Lucas 2 para que vea que entonces hay cosas que en Dios sí podemos trabajar. Hay cosas que van a ser naturales y unas en las que no tenemos mucho campo de acción, o sea, van a seguir su ciclo, su curso natural, pero hay otras como la sabiduría, el fortalecernos y la gracia, que sí nosotros podemos trabajar, ¿no? Para obtener un crecimiento. Mire, quiero marcarle primero de Samuel 3:19, dice, Samuel creció, Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. En el capítulo anterior, capítulo 2, dice el joven Samuel, ¿recuerda? Que él fue prometido a Ana, dice, Señor, si tú me concedes un hijo, yo lo voy a dedicar a tu servicio todos los días, y le agrada a Dios, y le concede esa petición a Ana, y ella cumple su parte, dice, cuando yo destete a mi niño, lo voy a traer a tu templo, a tu casa, y nunca más va a salir de ahí. Dice la Escritura que cada año Ana le daba un efod, le tejía un efod a lo largo de un año, y cada año que en su cumpleaños se lo llevaba, ¿no? Bueno, yo digo eso de su cumpleaños, eso no dice la Biblia, pero dice que cada año, quizá en la fiesta, no sé, pero cada año lo veía. Y imagínese como madre, desde pequeñito, decir, hijo, yo te pedí a Dios, tú eres una respuesta a mis oraciones, eres mi primogénito, te voy a llevar al templo, ahí vas a crecer y te voy a ver nada más cada año, hijo. Se imagina aún como pequeñito la madurez de aquel niño para decir, está bien, mami, que me veas cada año. Y ese corazón de madre, ¿verdad? Como Ana calculaba, yo digo que es un corazón de madre, cómo calculaba cuánto iba a crecer para hacerle un efod, un traje a la medida, una túnica, ¿sí? Y que cada año lo iba a ver y le daba su regalo, y cómo le atinaba a esta Ana, ¿no? Era una mujer tremenda. Y entonces, lo que le quiero marcar aquí es que dice, fíjese, el verso anterior de Génesis dice que uno va viendo sus habilidades, o sea, nos ha pasado. Algunos quizá la vida nos tuvo que, o nos llevó a trabajar a temprana edad, qué sé yo, quizá no hicimos lo que queríamos, sino porque hacía falta en casa algo, tuvimos alguna circunstancia, alguna pérdida en la familia, qué sé yo, y la vida de algún modo nos formó de esa manera. Pero el punto es que cuando somos jóvenes, a lo que quiero llegar con Samuel, es que Samuel cuando fue un joven dice que Dios estaba con él. En ese crecimiento, dice, Samuel creció y Jehová estaba con él. Nosotros, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, aquí, después de que encuentran sus habilidades, sus talentos, lo que les gusta y se inclinan y se dedican a ello, ahí es donde los estamos perdiendo a muchos de ellos. Ya cuando crecen, ya no podemos decir, oh, creció mi hijo y Dios estaba con él. No, sino que creció mi hijo y se apartó del camino del Señor. No, ya no vemos cumplida en nuestra generación y en nuestra vida la palabra de Proverbios 22:6, ¿verdad? Que decía que instruyamos al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, decía la promesa o la palabra, no se iban a apartar de él. Claro que teníamos que entender que esa formación, esa instrucción, no era solamente cargarlo de religiosidad, sino que era el enseñarle, era el atarlo de tal manera que cuando le íbamos a dar libertad y cuando él se fuera, o él o ella se fueran, sintieran que se asfixiaban, dicen, no puedo vivir sin la presencia de Dios. Entonces ahí en algo fallamos como padres, pero vea cómo en la juventud hoy día, adolescentes y jóvenes, ahí, en esa adolescencia y en esa juventud, tienen que ver y si la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Como comentábamos ayer con los jóvenes, quizá como Sansón, ¿verdad? Decía, pues voy a salir librado como otras veces, he jugado con la presencia de Dios, dice, y no se dio cuenta que el Espíritu Santo ya no estaba con él. Y se dio cuenta hasta que estaba en una circunstancia que no pudo salir, que Dios lo había dejado. Entonces así también tenemos que tener ese cuidado y por eso y la importancia de ver los parámetros del crecimiento, porque entonces llegamos a Efesios 4:13, donde se junta lo natural y lo espiritual.
dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, dice ahí, a un varón perfecto. ¿Por qué un varón perfecto? Porque se refiere a Cristo, dice ahí, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces aquí tenemos el primer parámetro. Nuestro parámetro es Cristo. Porque si yo me juzgo o yo me evalúo conforme a un líder, a un pastor, a un apóstol, un ministro, pues quizá voy a estar muy lejos, ¿no? Recuerdo el apóstol Sergio Enríquez, a veces, bueno, los hijos de pastores, cuando son chiquitos, a veces dicen, mi papá no hace nada, es pastor. Pero me acuerdo de las palabras del apóstol Sergio porque le decían algo así en la televisión de Guatemala y un reportero le decía, oiga, ¿es cierto que ustedes no hacen nada? Y en palabras del apóstol le decía, seguime al ritmo, papaito, ¿no? Claro, o sea, pararte a las 5 de la mañana a orar, desayunar con los hermanos, comer con los hermanos, cenar con los hermanos, preparar infinidad de temas para congresos, invitaciones, o sea, es un ritmo muy pesado. Mis respetos para los pastores, ¿no? Bueno, entonces si yo me mido con ellos, no, pues, o que cuando los oyes hablar son enciclopedias, o sea, te hablan de todo, pues ¿cuándo voy a estar a su nivel, no? Obviamente, quizá algún día, pero es una trayectoria de años. Pero entonces me dice el apóstol Pablo, la medida es Cristo. Con quien te tienes que medir es con Cristo. Y dices, bueno, sé que también está muy elevado el estándar, pero entonces si es la meta que todos tenemos, bueno, entonces podemos llegar, ¿verdad? Entonces podemos llegar. Ahí le puse Santiago 3.2 porque me llamó la atención cómo el apóstol Pablo habla del varón perfecto, y Santiago 3.2 dice, si alguno no ofende de palabra, este es un varón perfecto. Porque a veces decimos, no, pues ¿cuándo voy a ser como Cristo? No le estoy diciendo que no señalemos el pecado como pecado, ¿eh? No le estoy diciendo eso, ni es lo que está diciendo Santiago, pero está diciendo si alguno no ofende con, o sea, lo que es de Dios, ¿verdad? O sea, el Señor Jesús dice que algunos momentos, dice, los fariseos se ofendieron, dice, entendieron que se refería a ellos y se ofendieron. Y entonces cuando los discípulos le dijeron, Señor, ¿viste que se ofendieron con la interpretación que dice? ¿Te quiere decir tú también? No, yo nomás te señalo que ellos se ofendieron, no, yo aquí sigo, dice, aunque me ofenda, dijo Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces no se está refiriendo a que no ofendas con la verdad de Dios, sino que así como Jesús, Él no cambió el mensaje. Él no dijo, pues para que no se vayan voy a hacerlo más suavecito, ¿no? ¿Te quiere decir tú también? No, Señor, está bien, aquí me quedo. Ok, entonces eso es no ofender con la palabra, o sea, permanecer fiel a la doctrina, es lo que le quiero decir. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Entonces ahí usted ve ese crecimiento natural. Ahora vamos a entrar al concepto. ¿Cuáles son los conceptos? Hay diferentes tipos o diferentes palabras que nos marcan el crecimiento en la palabra de Dios, como cuando le digo el trigo y cizaña crecen juntos, cuando pasa el diluvio dice crecieron las aguas. Algo interesante que yo veía era cuando las espigas, el sueño que Dios le da a José, entonces dice que había siete espigas de trigo hermosas, pero luego 7 espigas feas de apariencia, y se comían y devoraban a las 7 hermosas. Entonces habla también de un crecimiento que devora. Entonces es interesante, ¿no? Pero le quiero marcar 2, uno en el hebreo y uno en el Nuevo Testamento en griego, ¿no? Entonces en el hebreo es la palabra gadal. Gadal, dice ahí, raíz primaria es torcer. Es interesante porque entonces me da la idea de que el crecimiento en Dios, el crecimiento espiritual, es de que a veces yo me voy a tener que forzar, porque si lo veo solamente como un crecimiento natural, bueno, como quieras crecer está bien, y caer en aquel principio actual del mundo, ¿verdad? Que dice, pues tú dale lo que te haga feliz. Si te hace feliz, no importa que los demás, a quién te lleves entre los pies, tú sé feliz, ¿verdad? No, me está diciendo que el crecimiento para Dios en algunos momentos va a ser torcer. En algunos momentos va a ser que yo me tenga que forzar a hacer lo que no quiero hacer. Como ahorita entonabas el canto de alaba a Dios, le dice, te alabo cuando siento y aun cuando no. Eso es torcerme, o sea, me voy a forzar a pegarme a los mandamientos. Pero vea entonces cómo el hebreo es muy explícito, y entonces me dice, es hacer grande en varios sentidos, y entonces por eso yo le manejé que hay un crecimiento natural. Vamos a ver que hay un crecimiento espiritual, dice ahí, hacer grande en varios sentidos, en cuerpo, en mente. De hecho, cuando usted estudia a los amamantados en la Biblia, una palabra que traduce amamantar es que lo haces grande en mente. Es por eso que la mamá de Moisés, Jocabet, dice que ella solamente hasta que lo amamantó y después de que acabó eso, lo llevó con la hija de Faraón. Pero dice, hecho grande, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Vea qué importante, sabe mucho de los conceptos que como hombres o varones tenemos, depende de lo que la mamá nos sembró. Lo que para nosotros es bello, lo que para nosotros debe ser lo correcto, lo justo, los valores, mucho tiene que ver con la función de la mamá.
la mamá hace grande en mente. Usted ha leído aquella historia, creo que es de Tomás Alva Edison, ¿verdad? Que tenía problemas de aprendizaje y lo corrieron de la escuela, si mal no recuerdo la anécdota, pero que entonces su mamá le dijo cuando vio que estaba leyendo una carta de la escuela, dice, ¿qué te dijeron, mamá? Hijo, que tú eres tan especial que no puedes estar en las escuelas normales. Tú eres para algo más grande, y llegó a ser un gran inventor. Y cuando el tiempo le permitió leer esa carta, resulta que no, lo consideraban como un tonto. Pero como la mamá le sembró lo contrario, de que él estaba hecho para cosas grandes, entonces eso es tanto el crecer como el amamantar. Por eso dice, de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Esa palabra de los que maman es de los que escuchan el corazón del Padre, y esto es una serie de enseñanzas que es muy hermosa. Pero este punto de hacer grande en mente tiene que ver con esa etapa de la vida. Hacer grande en condición u honor, ¿verdad? Porque había dos tipos de cuadro de honor en la escuela, el que era por mérito y el que era por el otro cuadro que también era de los mal portados, ¿no? Entonces dice también en orgullo. Y ahí usted puede ver otros significados que tienen que ver en cómo hace uno las cosas. Me gusta ese de magnificar, hacerlo grande, magnificarse. De hecho, en el griego una palabra de crecimiento es llegar a ser mega, como aquella película de Megamind, Megamente, una mente grande, algo así es, magnificar, hacer todo con magnificencia, como Salomón, etcétera. Ahí lo puede usted estudiar. Entonces, ¿qué es crecimiento en el hebreo? Hacer grande en cuerpo, en mente, en honor, en condición, y implica forzarse, ¿no? Que a veces el torcer es que no siempre es seguir la línea natural de mis deseos, sino que voy a tener que forzarme a hacer las cosas a la manera de Dios. Vamos a ver el término griego cuando usted lee precisamente nuestro texto inicial que dice el crecimiento lo da Dios, es la palabra auxano, la palabra 837, auxano, que significa, verbo primario, crecer, agrandar, aumentar, pero ese auxano me habla de un crecimiento promedio, así como que, bueno, pues creció, un crecimiento natural, un crecimiento normal, está en el promedio de crecimiento. Pero vea cómo es sabio Dios que en la doctrina del crecimiento me marca dos palabras extras en el griego. Se las puse ahí. Una es procopto, de hecho cuando la que usa Lucas 2:52 dice el niño crecía, usa esta palabra procopto. Jesús procopto, Jesús crecía. Dice eso es no un crecimiento promedio, así como, pues todos los niños se portan mal, todos los niños ahora usan TikTok, no. Me dice, es impulsar hacia adelante, como golpeando. Avanzar en cantidad, en tiempo. Entonces, si usted quiere que su hijo crezca, y usted por decir a los que están inclinados a las artes, usted sabe que mínimo van a ensayar unas 4 horas en instrumento que estén aprendiendo, ¿no? No es como el niño promedio de, bueno, toma tu clase media hora y ya. No. Si él quiere hacerse grande, entonces él tiene que empujar hacia adelante. Dice aquí en tiempo, en cantidad. Entonces no, 4. ¿Sabes qué te falló ahí? Vuelve a repetir. Oye, pero es que ya lo hice 100 veces, no importa, otra y hasta que te salga al punto en el que, bueno, siempre van a ocupar la partitura, ¿va? Pero al punto en el que no ocupes la partitura y tú ya coincidas en el tiempo y todo. Estaba viendo un video de una presentación así de adolescentes donde se va la luz y entonces la que tenía la voz sigue cantando y todos los instrumentos siguen en el orden que iba y todo se escucha hermoso, ¿no? Hasta que restauran la energía eléctrica. Pero entonces a lo que voy es ese ensayo. Si no hubiera esa dedicación de tiempo, ese procopto, ese crecimiento, ocupando el tiempo, impulsando hacia adelante con fuerza, no se podría lograr. Eso es lo que hace Jesús. Por eso dice que él estaba en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, ¿no? Y se maravillaban con las preguntas y con las respuestas que daba Jesús. Porque él, bueno, quizá no era como hoy día que saca su teléfono, su tablet. O sea, él tenía que ir, ahí tenían los rollos en el templo, y ahí iba y sacaba, y entonces ahí estaba meditando. Recuerda que hemos hecho días, no salió en el video, pero comentamos que cuando en Hebreos dice, en el rollo del libro está escrito de mí, el original dice, vi el libro que tenía mi nombre, así como este es el rollo de Jesús y que él lo vio y dijo todo lo que se iba a desarrollar, y dice, aquí vengo a hacer tu voluntad. Entonces era lo que el Señor estaba haciendo ahí. Bueno, pero luego también me marca la palabra hiperauxano, la palabra 52:28, pero entonces me dice, eso es crecer por encima del promedio, más allá, porque mire, usted sabe que el Señor Jesús dijo, aquel siervo que hace lo que le pidieron, al final de todo diga, siervo inútil soy, porque lo que me pidieron que hiciera, eso hice. Y entonces también dice el Señor Jesús, al siervo inútil atadlo y echadlo a las tinieblas de afuera. A veces en nuestras aras de humildad decimos, no, pues yo con que sea un siervo inútil. Pero el Señor Jesús dijo, al siervo inútil échenlo afuera, a las tinieblas de afuera, ¿verdad? Y entonces usted puede ver a un David, que Dios mismo le dice a David,
yo no te pedí que me construyeras casa, pero me agradó la idea, me agradó el plan. Y ¿sabes qué? A causa de la sangre derramada por ti no lo vas a lograr, pero tu hijo sí prepara las cosas. Le agradó a Dios que hiciera más de lo que le habían indicado. El apóstol Pablo, él dice, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, amén. Pero su gracia no ha sido en vano, he trabajado más que los demás. Wow, entonces a veces se nos toma ese tipo de gentes que hacemos, o bueno, quiero creer que habemos gente, o que soy parte de ese grupo, pero bueno, de los que hacen más. Dicen, ay, qué excéntrico, qué creído, etcétera. Pero es algo que le agrada a Dios cuando estás en su camino, en su voluntad. Él dijo, mira, Él es sencillo, ¿no? Mira, el que no es contra nosotros es por nosotros. Es que no anda con nosotros, Señor, y está bien, Señor, si tú dices, amén, lo dejamos, ¿no? Así pasa hoy día. Y entonces a veces en nuestro verso inicial, ese pasaje conocido del crecimiento de Dios, está hablando de la carnalidad de la iglesia, al decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de este ministerio. Y entonces a veces nuestra mente espiritual, nuestra mente religiosa dice, carnal, pues que ve pornografía, que anda en los bailes, que anda aquí. No. Carnal es cuando te quedas en tu sistema y no reconoces que somos una obra más grande de 4 paredes, la iglesia. Ahí lo puedes ver en 1 Corintios, ¿no? Entonces llegamos aquí, eso es hiperausano, o sea, crecer más allá del promedio, ¿sí? Eso es en cuanto al concepto. Ahora vamos a ver el crecimiento que da Dios, Vamos a ver la parábola de Mateo 13:24. Mateo 13:24 dice, le refirió Jesús otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando usted busca la cizaña, solo lo va a encontrar aquí en el Nuevo Testamento, no aparece en el Antiguo, ¿ok? Dice, bueno, vinieron entonces los siervos del padre de familia, le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranques también el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atala en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, entonces, para avanzar en el tiempo aquí lo que podemos ver es una definición por función, ¿sí? El crecimiento. O sea, no es crecer por crecer, así como que, bueno, alimentes a tu hijo, lo eduques o no, o sea, pues, va a crecer. Yo me gusta hacerle la broma de que ya los adolescentes los saluda hoy así hacia arriba, están muy grandotes, muy altotes. Son niños aquí, pero son altotes en cuerpo. Bueno, pero entonces la Biblia me marca que aparte del crecimiento natural, va a llegar un tiempo para Dios en el cual Él te va a evaluar. Es, bueno, ¿cumpliste tu función o no la cumpliste? Y va a ser la definición. Le puse ahí Mateo 12:33 porque usted pudiera decir, o naturalmente podríamos pensar, mire hermano, yo, como dice la canción, yo soy así, así nací, así me moriré. No. Mateo 12:33 dice el Señor Jesús, haz el árbol bueno y su fruto bueno, o haz el árbol malo y el fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces el Señor Jesús nos da esperanza de decir, no es que a ti te fue mal de chiquito, así te criaron, ¿verdad? Le decía a mi esposa por ahí de una película, se llama El Tigre Blanco, donde llega un momento en el cual un hombre reacciona y dice, o sea, porque se malcuida en su persona, ¿no? Tiene los dientes amarillos, no se viste bien, huele feo, etcétera, y hasta que trata ahí de conquistar a una muchacha bonita, le dice, ¿es que no te has visto? Y entonces él reacciona y dice, es que a mí así me educaron. No me educaron de una manera diferente, o sea, donde cuidara mi aspecto. Obviamente es una película y todo, pero el punto es que entonces él podría decir, pues es que así me criaron y por eso es que así me comporto. Pues entonces usted también, no sé cuál sea su trasfondo, pero la buena noticia esta mañana es que el Señor Jesús dice, Él te da la opción de que hagas el árbol bueno y el fruto bueno. Ahorita le voy a explicar cómo lograrlo, amén. Pero entonces esa es la buena noticia en el Señor. Voy a avanzar porque me va ganando el tiempo. No vamos a desarrollar todo el punto aquí, pero quiero que vea que Efesios 3:18 me marca 4 unidades de medida, ¿no? O sea, si usted quiere ver qué tanto ha crecido, analice estas 4 unidades, ¿no? Dice el apóstol Pablo, comienza diciendo, por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre Celestial, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Y entonces nos marca 4 unidades, dice, cuál sea la anchura, o sea, lo ancho, la longitud, lo largo, la profundidad y la altura. Y conocer el amor, esas 4 cosas del amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Se acuerda que esa es nuestra medida? Efesios dice que todos llegamos a la unidad de la fe, la estatura del varón perfecto, donde habita la plenitud de Dios. Cristo es la medida.
Entonces, cuando usted ve la anchura, o sea, le digo, no lo voy a desarrollar por esta línea, aunque podríamos hacerlo. ¿Qué tan ancho es? Habla del corazón, dice Corintios, así como nosotros hemos ensanchado nuestro corazón para darles una cabida, para participarles de nuestros recursos, ustedes también ensanchen su corazón. Dice, no sean estrechos. Entonces usted puede ver, ¿cómo sé que he crecido? ¿Qué tan ancho es su corazón? No me estoy diciendo como decían aquellos los papás, ¿verdad? El 1000 amores, ¿no? Que ahí cabían 1000. No me refiero a eso, sino en el sentido de dádiva, en el sentido de poder orar por otros, en el sentido de orar por el que te ultraja y el que te persigue. ¿Sí me estoy explicando? Ese tipo de anchura. La longitud, ahí mismo 2 Corintios 6, me habla de un término que es longanimidad, pero también usted puede ver la longitud en la Biblia, y dice, así como está lejos el oriente del occidente, hiciste alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué tan largo ha hecho usted alejar, o qué tan largo tiene usted misericordia? Porque es igual cuando dice la altura. Dice el Salmo 103, como la altura de los cielos a la tierra engrandeció, enalteció su misericordia sobre nosotros. Entonces usted puede ver qué tanto he crecido, qué tanto usted puede alejar de sí una falta, una ofensa, una falta de misericordia. ¿Me estoy explicando? Y la profundidad, 1 Corintios 2, dice que el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Proverbios dice que para el corazón de Dios no hay investigación. Dice, el corazón de los reyes no hay investigación. Pero viene el apóstol Pablo y dice que por el Espíritu Santo, dice, todo lo escudriña, lo profundo del hombre, lo profundo de Dios. Entonces lo que le quiero decir es que, ¿qué tanto quiere saber usted que ha crecido? Tiene que ver qué tanto conoce esa profundidad con Dios. Yo sé que hay muchas cosas que como maestro le comparto y son como muy técnicas y muy sistemáticas, pero al final la realidad es esto, ¿qué tanto conoce a Dios? ¿Qué tanto está convencido? ¿Qué tanto usted puede ser como aquel hombre invidente que dijo, mira, yo no sé, yo solo sé que era ciego y ahora puedo ver? Es un punto, ¿no? ¿Qué tantas de esas experiencias tiene usted con Dios? Entonces le puse ahí algunas citas para que usted las pueda ver en casa, y quiero terminar con esto. Mire, crecimiento medido por productividad. Hablando de la parábola del sembrador, Marcos 4:8, dice el Señor Jesús, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Dice ahí, pues brotó, creció, ahí está el término, creció, y produjo a 30, 60 y 100 por uno. En ese momento yo aprendí y le compartí de, bueno, si creció 30 es que dejaste de sembrar 70, si creció 60 es que dejaste un 40, y el 100 pues que es todo, pero en realidad habla de la capacidad. Como le dijeron a Pedro, Pedro, lo que yo te digo ahorita no lo puedes sobrellevar ahorita, pero lo vas a sobrellevar después. Pedro, lo que te digo ahorita no lo entiendes ahorita, pero lo entenderás después. Entonces usted vea los después que le dijeron a Pedro, y eso se refiere el que uno dé fruto a 30, 60 y 100 por uno, porque el Señor va a saber su esfuerzo. Y dice, Señor, me esforcé lo más que pude, o sea, lo intenté, ¿no? Lo intenté, sabes que todo lo que está a mi alcance yo lo intenté. Y a veces uno va a lograr un 30, a veces uno va a lograr un 60, bendito Dios, a veces uno va a lograr el 100, pero va a depender de eso, de que Dios vea su esfuerzo. Quiero regresar a nuestra cita inicial. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dice así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y ve al verso 8. Dice, porque el que planta y el que riega, dice ahí, son una misma cosa. El que planta y el que riega son una misma cosa. Quiero que vea conmigo esto. Esto está hermoso. Lucas 8 dice, esta es pues la parábola. Recuerde que el Señor explica las cosas, ¿verdad? Le dice, ¿cuál es la parábola? Y dice ahí claramente el Señor Jesús hablando, la semilla es la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces estamos viendo crecimiento por productividad, por producción. La semilla es la palabra de Dios. Amén. Dice nuestro verso de 1 Corintios, la semilla y el riego, dice, son una misma cosa. Mire, Isaías 55, 10. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces vea cómo el Señor está comparando la lluvia, el regar. Dice, es mi palabra, pero es la palabra que sale de mi boca. Entonces cuando usted lee su Biblia, usted tiene esa palabra, esa semilla, ¿verdad? Pero cuando está en esa comunión con Dios, que le da esa profundidad, y entonces viene esa palabra que Dios le habilita, que Dios le despierta, que Dios hace arder en su corazón, como aquellos caminantes de Emaús que dice, no nos ardía el corazón cuando el Señor nos abría las Escrituras. Es lo que tenemos que orarle al Señor. Señor, ábreme las Escrituras. Dice el Salmo, abre mis ojos
para que vea las maravillas de tu ley. Entonces dice ahí, es cuando el Señor está regando su palabra, ¿sí? Porque en otro pasaje dice el Señor, si no crees a los escritos, a los grafos, dice, ¿cómo vas a creer a mis remas? ¿Sí me explico? A veces quiere usted tener remas, dice, pues, si no lee la Biblia, entonces de repente va a tener conceptos que la Biblia no maneja, que la Biblia no dice. Cosas que a lo mejor el sistema eclesiástico enseña, pero no necesariamente que sea en el plan de Dios. Y ahora quiero que vea conmigo esto, mire, vamos a regresar a Génesis 1:11. En la creación, dice, dijo Dios, produzca la tierra, vea la palabra y produzca la tierra, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto según su género, que su semilla esté sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, o sea como el trigo, según su naturaleza, árbol que da fruto, vea cómo está lo importante aquí que dice cuya semilla está en él, según su género, y ve Dios que era bueno. Entonces el diseño de Dios es de que, como él lo dijo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que a la verdad es pequeña, pero que cuando la siembra se hace una hortaliza grande y vienen las aves del cielo y anidan ahí, ¿verdad? Entonces el Señor no necesita mucho, necesita una semilla nada más, ¿sí? Pero entonces veíamos que la semilla, dice, es la palabra. Y el punto es que cuando el Señor habla, dice, dijo Dios, produzca, y se produjo. Entonces yo quiero que usted y yo veamos nuestro crecimiento esta mañana en base a esa producción. Obviamente hay más cosas, yo solamente le puse aquí 5 cosas, 5 aspectos en los cuales podemos medir nuestro crecimiento esta mañana, ¿sí? Y que tiene que ver con esa palabra que el Señor nos da, y que si usted no las tiene, entonces usted puede decir, no, pues si no tengo estas 5 cosas, quiere decir que no he crecido. Si no tengo arrepentimiento, si no tengo una voluntad, si no tengo paciencia, si no tengo un peso de gloria y si no tengo acciones de gracias, entonces lo único que está representando esta mañana es que no he crecido. Le digo, ese es el parámetro al que lo quiero enfocar, no es el único, pero quiero enfocarlo aquí, ¿sí? Entonces dice la Biblia que la tristeza, que según Dios dice, produce arrepentimiento. Entonces tiene que ver con aquellas cosas que estamos conscientes de que a Dios no le agradan. Cualquier cosa, o sea, mentir, mirar para codiciar a una mujer, la división entre hermanos, cuando de nuestra boca sale una palabra deshonesta, una palabra corrompida, cuando corrompemos buenas costumbres, ¿verdad? Entonces, cuando no está ese arrepentimiento, cuando ya no está esa conciencia de estoy haciendo mal, por qué estoy hablando en doble sentido, por qué hablo este chiste, por qué me quedo a ver este video si ya sé a lo que va a parar. Entonces, si no hay un arrepentimiento, entonces quiere decir que yo no tengo crecimiento. O sea, tengo un crecimiento natural y a lo mejor me estoy haciendo viejo, vieja, pero mientras yo no pare aquí en el arrepentimiento, entonces yo no puedo decir que he crecido espiritualmente. Si mi líder o quien sea me da en el avión, así como porque quizá le toca ser de esas personas que tienen poder económico, ¿verdad? Y ya sabe, pastores, si me reprende este diezmito, se va, ¿eh? Y quizá por eso no le dicen a usted o a sus hijos de, mire, pues sí, mi hija no canta bien, pero pues usted sabe si quiere mi diezmo ahí en la cuenta del banco, de la iglesia o no. Y entonces, cuando ya no hay un arrepentimiento, no puede decir usted que hay un crecimiento. ¿Sí me entiende? ¿Sí me explico? Luego la voluntad, dice, el Señor produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces hay cosas que nosotros ya no queremos hacer. Nos hemos conformado a ser cristianos de 4 paredes, y aquí decimos, proclamamos, gritamos, profetizamos, hablamos, etcétera, pero cuando salimos no queremos, no, pues, compartir, eso es responsabilidad del evangelista, eso le toca al pastor, si quiere más gente, él que vaya, ¿va? No, el Señor nos dijo a todos, id por todo el mundo, predica a toda criatura, haz discípulos, y como él también, bueno, el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Ustedes son cartas sabidas y leídas de los hombres, quizá a veces no hace, bueno, sí, ayuda mucho en la palabra, ¿verdad? Pero también como a las esposas le dice, esposa, con tu conducta, dice, tú no sabes si con tu conducta vas a alcanzar a tu marido, ese que no quiere ir a la iglesia. Pero a veces queremos ser tan religiosos y atacamos tantas cosas en el mundo, los ídolos, los vicios, etcétera, que poco afecta a la voluntad de la gente. Es porque quizá no tenemos esa semilla dentro de nosotros, como le decía, de misericordia, de amor, porque el Señor lo invitaban. Aquellos que los religiosos también de su época los despreciaban, los publicanos y pecadores, lo invitaban, y eso fue lo que le decían los religiosos, ¿verdad? ¿Qué hace el maestro entre publicanos y pecadores? Uy, si supiera qué clase de mujer es la que le toca. ¿Sí me explico?
Por entonces él tenía esa voluntad de decir, no es que la voluntad de Dios no es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al punto uno, al arrepentimiento. Pero eso no va a pasar si no tenemos esa semilla de Dios dentro de nosotros, esa palabra de Dios. Luego mire ahí, usted sabe, dice Santiago 1:3, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí la palabra clave es producir, ¿verdad? No, o sea, la producción no es algo que se va a dar naturalmente, que lo vimos en algún momento en el crecimiento natural, pero en lo espiritual es algo que yo tengo que trabajar. Dice, la prueba de tu fe produce paciencia, ¿sí? Luego Romanos 5:3 me dice, la tribulación produce paciencia. Entonces es por eso que, no, yo no tengo problemas con la paciencia, y el mundo nos dice, ni pidas paciencia porque te van a venir más problemas, eso dice el mundo. Pero entonces tenemos que estar dispuestos, y dice Santiago, dice, pero tenga la paciencia, sobra completo, porque para que recibas toda esa plenitud, para que participes de toda la bendición. Mire, 2 Corintios 4:7, hablando después de las tribulaciones, dice que esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un peso de gloria. Entonces hay gente que, ¿y por qué? ¿Cuáles son tus victorias? ¿Cuáles son las batallas en las cuales tú puedes decir, mira, nadie me ha visto así como David, mire mi rey, nadie me vio, pero aquí para que sepan, aquí entre nos, cuando venía un oso, un león y quería arrebatar un cordero de la manada, yo iba tras él, lo hería y lo mataba. Ese Dios que me libró del oso y del león, me va a librar también de este filisteo incircunciso. A veces nosotros solamente queremos ir a las batallas grandes, ¿verdad? O no es que, pastor, Dios me llama ahí para estar arriba predicando como mínimo como el apóstol, dirigiendo la alabanza para la honra y gloria, ¿verdad? Está bien, no digo que no lo tenga, pero ¿qué de las cosas que nadie ve? ¿Qué de lo secreto? ¿Verdad? Como dijo el Señor Jesús, tú cuando ores, ora en lo secreto y tu Padre te va a recompensar en público. Pero a veces queremos ser vistos de los hombres, pero no somos vistos por Dios porque no lo hacemos simplemente. No hay un peso de gloria. Y lo último, mire, 2 Corintios 9:11 dice que produce en nosotros acciones de gracias. No le puse ahí gratitud ni agradecimiento, porque muchos estamos agradecidos, tenemos agradecimiento, pero tal cual acciones de gracias, entonces me habla de obras, me habla de las cosas que tengo que hacer para mostrar que estoy agradecido, ¿verdad? Acciones de gracias. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué vas a la iglesia a pesar de que está lloviendo, nevando, con este aeronazo? ¿Por qué te gusta estar tantas horas ahí, estudio bíblico aquí, estudio bíblico allá, intercesión, etcétera? Es una manera de acción de gracias. Estoy agradeciendo por todo lo que el Señor me ha dado, todo lo que el Señor ha hecho por mí. Amén. Y mira, este es nuestro verso final para meditar esta mañana, Hebreos 6. Hebreos 6, mire, la tierra, dice, bebe la lluvia muchas veces, cae sobre ella, produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Entonces quiero que vea aquí, hay dos tipos de producción. Hay una producción que va a traer la bendición de Dios, como le digo, el arrepentimiento, la voluntad, la paciencia, el peso de gloria, las acciones de gracias. Eso va a traer bendición de Dios sobre su vida. Pero dice aquí, verso 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida. Entonces lo que yo quiero preguntarle, ¿qué tanto ha crecido? Revisemos esta mañana. ¿Está produciendo más espinos y abrojos que ahogan la palabra, dice la Escritura? ¿O está produciendo ese arrepentimiento, esa paciencia, ese peso de gloria que le va a traer bendición de Dios? Ahí, con estos parámetros, usted puede analizar esta mañana qué tanto ha crecido. Un aspecto que no tocamos es que a veces quizás se detiene el crecimiento, ¿verdad? ¿Por qué dejé de crecer? Yo iba bien, ¿por qué dejé de crecer? O yo iba bien y de repente, como le decía de Samuel, él conservó la presencia de Dios, pero ¿qué de nuestros jóvenes y adolescentes que se alejan de la presencia de Dios? Hay esperanza, bueno, dice, hace el árbol bueno, el fruto bueno, porque dice ahí, déjame que cabe, la tercera cosa que no dimos es abonar, ¿verdad? Dice, hace 3 años que vengo a buscar fruto y no lo encuentro. Bueno, he plantado, he regado, déjame que abone. Dice, si da fruto bien y si no lo cortarás después. Si acaso tenemos en casa a alguien que haya dejado de dar el fruto, debemos comprometernos así como aquel siervo con Dios, va a decirle al Señor, mira, tú eres el Señor de la viña, yo soy un obrero de tu mies, pero déjame que cabe y la abone. Si da fruto, bien, y si no, pues tú sabrás si la cortas después, pero hacer esa labor, amén. Así que en lo que el Señor le haya hablado, ore conmigo y pidámosle a Dios que nos ayude. Dígale, Señor,
pues yo no sé cómo estoy, pero ayúdame a terminar mi crecimiento. Si lo he detenido, ayúdame a continuar. Si me he convertido en algo malo, ¿verdad? Ayúdame a convertir en algo bueno. Padre, en esta mañana te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú nos hablas a tiempo, tú nos hablas con amor siempre. Y esta mañana, pues, es una mañana para meditar en ese crecimiento. Algunos quizá sentimos que hemos crecido, muchos otros quizás sientan que no han crecido nada, que no avanzan, que están estancados, Señor. Yo te ruego esta mañana que tú nos hables a cada uno, porque veíamos que la medida es Cristo, el parámetro es Cristo, Señor, y en base a él es que tenemos que evaluarnos en todo momento. Pero como tú nos dabas esta mañana la palabra, ver nuestros frutos, porque es por el fruto que se llega a conocer el árbol. Veíamos también, tú lo has establecido, que hay un tiempo de siega en esta tierra. Hay un tiempo donde quizá hoy no pase nada, aquel que se ha alejado, que hoy no pasa nada, aquel que está junto a nosotros atribulándonos, pero tú lo estableciste. Hay un tiempo de cosecha. Y de ahí es donde se va a definir qué clase de árbol era uno, qué clase de crecimiento espiritual tuvo uno, Señor. Nosotros no queremos ser desechados, ser maldecidos, sino al contrario, atraer sobre nosotros bendición. Padre, que no nos falte ese arrepentimiento, que no nos falte primeramente tu palabra, que es la semilla, tu palabra también, que es esa agua que riega la semilla, Señor, para que entonces no falte en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, que no falte en nosotros la tristeza